Un saludo jóvenes, en esta ocasión vamos a ver una unidad que viene o tiene por título el movimiento bidimensional en el entorno diario. ¿Qué es el movimiento bidimensional? Es la combinación de dos movimientos, uno horizontal, rectilíneo uniforme, y un movimiento vertical uniformemente variado por la acción de la gravedad. Entonces, el movimiento horizontal es constante. Eso quiere decir que la velocidad horizontal inicial es igual a la velocidad inicial del móvil por el coseno del ángulo en cuestión, del ángulo de disparo. La velocidad vertical es variada. Eso quiere decir que podemos tener dos tipos de velocidad vertical. Cuando está iniciando el movimiento, la velocidad inicial vertical es igual a la velocidad inicial por seno del ángulo. Y cuando el movimiento está en la trayectoria o estamos analizando en la trayectoria en sí, la velocidad vertical es igual a la velocidad inicial por seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo de vuelo hasta el momento dado. Algo que tenemos que ver aquí es que en el movimiento bidimensional tenemos varias fórmulas, las cuales son las siguientes. La altura máxima, simbolizada por la letra h, es igual a velocidad inicial al cuadrado por seno cuadrado de alfa, dividido entre 2 por gravedad. Luego, el alcance máximo, que es la distancia entre el punto de despegue o de disparo y el punto de impacto. Esta es igual a velocidad inicial al cuadrado por seno doble del ángulo alfa. Esto dividido entre el valor de la gravedad, el tiempo de vuelo, que es 2 veces la velocidad inicial por el seno de alfa dividido entre la gravedad. Y por último, el ángulo de elevación. El ángulo es igual a arco tangente o tangente elevado a menos 1 de la velocidad en y sobre la velocidad de x del móvil. Ahora vamos a proceder a resolver el ejercicio planteado en nuestro material de apoyo. El hacer número 1 dice un proyectil se lanza con una velocidad inicial de 40 metros sobre segundo y un ángulo de tiro de 30 grados. Hallar la componente vertical de la velocidad al cabo de 4 segundos de haber sido lanzado. Vamos a anotar los datos. ¿Cuáles son estos? La velocidad inicial, 40 metros sobre segundo. El ángulo de tiro, que es 30 grados. La componente vertical es la que me pide. Al cabo de 4 segundos. La gravedad tenemos que anotar que es un dato importante. Gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La fórmula B dice velocidad en y, es igual a velocidad inicial por seno de alfa menos gravedad por tiempo. Y entonces voy a decir, reemplazo los valores que yo tengo, que hemos encontrado dentro de la fórmula dada, y voy a decir velocidad vertical es igual a 40 metros sobre segundo por seno de 30 menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 4 segundos. Simplifico segundo con el exponente al momento de multiplicar y yo digo velocidad en y o vertical es igual a 20 metros sobre segundo menos 39.2 metros sobre segundo. Luego hacemos la resta de estos dos elementos de manera que la velocidad en y o la velocidad vertical va a ser 19,6 metros sobre segundo, pero negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el movimiento parabólico va de abajo hacia arriba y luego va a volver a bajar. Entonces, al decirme que es negativo, quiere decir que está bajando, no está subiendo. Y el movimiento alcanzó su punto más alto y está empezando a descender, por eso el valor negativo. El hacer número 2 me dice un proyectil es lanzado hacia su objetivo con una velocidad de 180 metros sobre segundo y un ángulo de 65 grados. Calcular el máximo alcance y el tiempo en el que el proyectil logra su objetivo. ¿Cuáles son los datos? La velocidad con la que es lanzado, que es velocidad inicial. El ángulo de inclinación, que es 65 grados. Tenemos que encontrar el máximo alcance o la distancia y el tiempo de vuelo. Para esto la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. No se olviden que aunque es un dato que no nos lo da, tenemos necesariamente que anotarlo las veces que busquemos los datos respectivos. ¿Cuál es la fórmula? Distancia o alcance máximo es velocidad inicial al cuadrado por seno doble de alfa sobre gravedad.
Reemplazando los valores que yo tengo, diré distancia 180, que es la velocidad inicial, metros sobre segundo al cuadrado, por seno doble del ángulo. Entonces, seno de 2 por 65, dividido entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Realizando el cuadrado de 180, elevando al cuadrado, y luego multiplicando por el seno de 130, porque 2 por 65 es 130, yo tengo que arriba me sale 24.819,84 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Y abajo tenemos el 9.8. Simplificando segundo cuadrado y segundo cuadrado, el exponente del metro arriba y el metro abajo, y luego dividiendo el numerador entre el denominador, tenemos que la distancia es 2.532,6 metros. Esa es la distancia o el alcance máximo. Ahora vamos por el tiempo. ¿Cuál es la fórmula del tiempo? Tiempo es igual a 2 velocidad inicial por seno del ángulo sobre gravedad. Reemplazando los datos que yo tengo, diremos que tiempo es 2 por 180 por seno de 65 sobre 9.8. Desarrollando la multiplicación en el numerador, tenemos que tiempo es 324 metros sobre segundo sobre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Simplificando metro con metro, segundo con el exponente segundo, y luego dividiendo 324 entre 9.8, tenemos que el tiempo es 33,06 segundos. El hacer número 3 me dice, se lanza un proyectil en un tiro parabólico con una velocidad de 100 metros sobre segundo y un ángulo de elevación de 60 grados, calcular la máxima altura. ¿Cuáles son mis datos? La velocidad inicial, que es 100 metros sobre segundo, el ángulo, que es 60 grados, y tengo que calcular la altura máxima o el valor de h. La gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y yo digo que la fórmula es h, velocidad inicial al cuadrado, por seno cuadrado del ángulo, dividido entre 2 por 9.8, que es la gravedad. Reemplazo los valores que yo tengo en mi fórmula y diré h 100 metros sobre segundo al cuadrado por seno de 60 al cuadrado, dividido entre 2 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Desarrollando la multiplicación arriba, primero sacamos el seno de 60, lo elevamos al cuadrado y seguidamente multiplicamos por 100 al cuadrado. Eso me resulta 7.500 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Abajo multiplicamos 2 por 9.8, esto es 19,6 metros sobre segundo cuadrado. El exponente del metro cuadrado se va con el metro de abajo y segundo cuadrado con segundo cuadrado se elimina. Luego divido 7.500 entre 19,6 y obtenemos que la altura es 382,65 metros. En el hacer número 4, tenemos que un avión de guerra dispara un proyectil hacia su objetivo de tal forma que llega con una velocidad de 140 metros sobre segundo y un ángulo de 30 grados. Calcular me pide el máximo alcance y el tiempo en el que el proyectil logra su objetivo. Extraemos los datos. Me habla de un avión de guerra, un proyectil, y la velocidad es 140 metros sobre segundo, esa es la velocidad inicial. El ángulo de 30 grados, y me pide calcular el máximo alcance o la D y el tiempo de vuelo del proyectil. Para estos datos yo tengo que tener también el valor de la gravedad, no lo olvidemos eso. Gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La fórmula para hallar el alcance máximo o el máximo alcance es D igual a velocidad inicial al cuadrado por seno doble de alfa sobre gravedad. Yo reemplazo los datos que tenemos en la fórmula, de manera que distancia o alcance máximo va a ser 140 al cuadrado por seno de 60, porque 2 por 30 es 60. Esto lo dividimos luego entre 9.8. Primero multipliquemos arriba. 140 al cuadrado por seno de 60 me resulta 16.974,09.
metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y abajo tenemos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Simplificando, metro con metro, segundo con segundo, obtenemos que la distancia es 1732,05 metros. La fórmula para hallar el tiempo es igual a 2 velocidad inicial por seno de alfa sobre gravedad. Reemplazando los datos que tenemos en la fórmula, diremos tiempo es 2 por 140 por seno de 30 y luego lo dividiremos entre 9.8. 2 por 140 por seno de 30 es 140. Simplificamos metro y metro, segundo con el exponente. Y seguidamente dividimos 140 entre 9.8 para obtener el tiempo. Tiempo es 14,28 segundos. Vamos con el siguiente ejercicio y creo que para esta sesión va a ser el último. Dice: un avión deja caer una bomba proyectil y esta tarda 6 segundos en llegar a su objetivo. Calcular la altura que se encuentra el avión, sabiendo que este llevaba una velocidad horizontal de 160 metros sobre segundo. También calcular el ángulo de clavado. Datos. El tiempo, que es 6 segundos. La altura, que es lo que me pide. La altura en la que se encuentra el avión. Me da la velocidad horizontal, que es 160 metros sobre segundo. Y queremos calcular el ángulo. La gravedad es 9.8 metros sobre segundo. Es un dato muy importante. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Esta fórmula que ya la hemos conocido en el movimiento vertical. Como la velocidad inicial es 0, pues se deja caer la bomba. La fórmula lleva la siguiente forma, ¿no? Altura es un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Tengo los dos datos, gravedad y tiempo, entonces encuentro la altura. Digo, altura es un medio de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 6 segundos al cuadrado. Desarrollo el producto de 6 al cuadrado, me sale 36 segundos cuadrados. Simplifico segundo cuadrado y segundo cuadrado y seguidamente multiplico 36 por 9.8 y lo divido entre 2. Altura va a ser 176,4 metros. Para hallar el ángulo de inclinación, yo tengo que conocer, aparte de la velocidad horizontal, la velocidad vertical. Entonces, vamos a calcular la velocidad vertical. La velocidad vertical, según también la caída libre, es el producto de la gravedad por el tiempo. Entonces, reemplazando esos valores que yo tengo de gravedad y de tiempo en la fórmula, obtenemos la velocidad vertical. Velocidad vertical es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 6 segundos. Simplificando segundo con el exponente y luego multiplicando 6 por 9.8, tenemos que la velocidad vertical es 58,8 metros sobre segundo. Con este dato yo puedo encontrar el ángulo de inclinación con la fórmula del ángulo. Ángulo es igual a arco tangente de velocidad vertical sobre velocidad horizontal. Reemplazando los datos, yo tengo ángulo es igual a tangente elevado a menos 1 es 58,8 metros sobre segundo entre 160 metros sobre segundo. Simplifico metros sobre segundo y metros sobre segundo, realizo la división y obtengo que el ángulo alfa va a ser tangente elevado a menos 1 de 0,3675. Sacando este valor, tenemos que el ángulo es 20 grados 17 minutos, 20,17 grados, perdón, convirtiendo en grados, minutos y segundos, esto es 20 grados 10 minutos 42 segundos.